Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Restrepo Botero, soy psicólogo y neuropsicólogo y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del amor, el enamoramiento, el desamor, desde una perspectiva de la neurociencia. Vamos a mirar cómo podemos entender y vivir estas etapas con la ayuda de la neurociencia. Para eso entonces vamos a tener dos partes. La primera parte, que es la de este video, donde vamos a hablar de la etapa de enamoramiento y amor, y tendremos un segundo video donde vamos a hablar específicamente del desamor y cómo vivir esa etapa con los aportes que nos da la neurociencia y, por supuesto, la psicología. Bienvenidos. Bueno, estas entonces son eh, las temáticas que vamos a abordar en estos dos videos. Vamos entonces a hacer una introducción de cuándo surgió el amor romántico en la historia de la humanidad, de forma pues muy rápida. Si existe un amorómetro, un instrumento que pueda medir el amor, como cuando una pareja le pregunta a otra, ¿me amas? ¿Cuánto me amas? Si existe ese instrumento, si lo podemos utilizar y poder identificar cuánto una persona está enamorada. Vamos a hablar sobre los neurocientíficos famosos en el estudio del amor romántico, cuáles son las etapas del amor, cómo comienza el proceso de atracción, qué han encontrado los neurocientíficos en general y a partir de ese momento vamos entonces a entrar en las diferentes etapas, el enamoramiento, el amor y el desamor. Como les decía, en este video vamos a hablar de las dos primeras, el enamoramiento y el amor. Sobre el enamoramiento vamos a hablar de cuáles son las características de esta etapa, qué pasa en nuestro cerebro en esta etapa y qué implicaciones tiene, cuánto tiempo dura la etapa del enamoramiento, si puede durar toda la vida o si tiene un límite. Vamos después a hablar sobre el amor, sobre qué características tiene, qué pasa en nuestro cerebro y qué implicaciones tiene, cómo mantener viva la llama del amor, qué diferencias se han encontrado en los estudios con personas no heterosexuales y posteriormente vamos a entrar en el capítulo del desamor, que como les digo, corresponde al segundo video. Ese segundo video lo van a encontrar en la descripción de este video. En la parte inferior van a encontrar el enlace para que puedan ver el segundo video. Las temáticas para hablar sobre desamor es qué pasa en nuestro cerebro en esta etapa y qué implicaciones tiene, cómo afrontar esta etapa de una forma exitosa, cómo superar una relación que se terminó hace mucho tiempo y aún no la superamos y si pueden hombres y mujeres ser solo amigos. Como se dan cuenta, eh, estamos tratando de abordar una cantidad de temáticas, es una intención muy ambiciosa. Por supuesto, no vamos a poder profundizar tanto como quisiéramos en la medida que cada uno de estos temas podría dar para una conferencia completa, pero vamos a hacer una introducción a todos estos temas para que ustedes puedan tener toda la información y un panorama general acerca de cada una de estas temáticas. Muy bien, vamos entonces a continuar. Vamos a arrancar con la introducción. Y en primer lugar, yo quiero darle unos agradecimientos especiales a la doctora Marta Martínez, porque sobre este tema, alguna vez en mis clases, yo soy docente además universitario, y en mis clases de bases psicobiológicas del comportamiento, neuropsicología, etcétera, cuando abordamos el tema de los neurotransmisores, de esas sustancias químicas que tiene el cerebro, en búsqueda de esta información me encontré alguna vez con esta presentación que estaba publicada en internet de la doctora Marta Martínez sobre la neurobiología del amor romántico y me pareció muy interesante introducir ese tema como complemento a la clase, como una aplicación de los neurotransmisores a la conducta humana y he encontrado que es un tema que ha llamado mucho la atención y que nos ayuda incluso mucho pues para el afrontamiento de nuestras relaciones sentimentales. A partir del 2008, esta presentación me ha acompañado en mis clases y siempre dándole los créditos a la doctora, pero en esta oportunidad he decidido profundizar más, actualizar los conocimientos que se tienen sobre estos temas en neurociencia y en psicología, y es así como hoy presento este tema con las actualizaciones a la fecha. Bueno, voy a preguntar si quizás te ha pasado algo como lo siguiente, si te identificas con estas preguntas.
no logras tener relaciones amorosas duraderas, en algún punto de tu relación, sin que pase nada extraordinario, ni una infidelidad, ni nada extraordinario, se te acaba el amor. Estás en una relación y de un momento a otro, sin razón alguna, se te acaba el amor, ya no sientes lo mismo que antes. La primera pues da cuenta de que quizás la relación es tranquila, pero tiene una fecha límite y no logran tener relaciones largas, estables. Y esta, que de un momento a otro el amor se acaba. Aunque es tu anhelo, tus experiencias te han llevado a concluir que tú no podrás tener una relación duradera con la que puedas envejecer juntos. Quizás no todas las personas se proyectan en su vida tener una pareja hasta el final de sus días, pero muchas personas sí tenemos ese anhelo y hemos apostado por tener una persona para toda la vida. Pero quizás las experiencias han llevado a que concluyamos que en nuestro caso en particular eso no va a ser posible. Estás casado o comprometido con alguien y tu relación ha perdido la pasión y no sabes cómo recuperarla. Has apostado por una persona, pero encuentras que ya no se siente lo mismo, que ya la monotonía, la cotidianidad, en fin, muchos factores han hecho que esa pasión se pierda y no sabes cómo volverla a activar. Estás viviendo de pronto un despecho, ya hablando del desamor, y no sabes cómo superarlo de una forma adecuada. Y por último, hace mucho tiempo terminaste una relación y no has podido superarla. Has hecho muchos intentos, has luchado contra viento y marea, pero no has podido superar a una persona. Si eso es así, toda esta información seguramente te va a poder brindar herramientas para afrontar estas etapas. Hablemos entonces de cuándo surgió el amor romántico en la historia de la humanidad. Hablamos entonces que el amor se señala desde la mitología, tanto en la mitología griega como romana, por ejemplo, Afrodita y Eros en la griega y Venus y Cupido en la romana. Cuando hablamos de amor, generalmente pensamos en Cupido, ¿cierto? Ese ángel con una flecha, sí, con un arco y una flecha que, como decimos, flecha a las personas para quedar enamoradas y de ahí la expresión estoy flechado de amor. Pero también en el judaísmo y en el cristianismo tenemos el relato de Adán y Eva, la historia de Adán y Eva como inicio de esas relaciones sentimentales. Ahora, resulta que en 2024, tres universidades australianas, la Universidad Nacional Australiana y la Universidad de Canberra y la Universidad de Australia del Sur, explicaban que el amor romántico surgió por primera vez hace 5 millones de años. Todos sabemos que las personas cantan por amor, trabajan por amor, matan por amor, viven por amor y mueren por amor. ¿Qué es lo que provoca este hechizo? ¿Qué es lo que hace que se viva de forma tan intensa? Que sea una quizás de las experiencias más vitales que puede vivir un ser humano. Y así como el amor, el enamoramiento hace que nosotros estemos extasiados, llenos de energía, vitalidad, sentido de vida. Lo opuesto también es cierto, cuando estamos en desamor, la vida no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa internamente de nuestro organismo, dentro de nuestro sistema nervioso que hace que esto suceda de esta manera? ¿Qué pasa entonces cuando nos enamoramos? ¿Será que podemos utilizar la neurociencia para olvidar un amor no correspondido o para que el amor dure para siempre? La respuesta es que sí. Acá tenemos a una autora, una antropóloga y bióloga que se llama Helen Fisher, que viene estudiando este tema desde los años 90 y ella publica en el año 2004 un libro que se llama Why We Love, ¿por qué amamos? ¿Cierto? O ¿cuál es la razón del amor? Y en este libro entonces ella da unas estrategias, pautas, explicaciones para comprender mejor todas estas dinámicas relacionales. Por tanto, el amor es producido por sustancias químicas y cerebrales, estructuras, zonas cerebrales que se activan. Pero es importante mencionar que, aunque esto es cierto, no es lo único. No podemos reducir el amor, aunque soy neuropsicólogo formado en neurociencia,
Yo entiendo perfectamente que hay una base psicobiológica de este comportamiento amoroso, pero que no solo somos el resultado de un cerebro que se comporta, de unas neuronas, de unos neurotransmisores, de unas sustancias químicas. Por supuesto que hay más allá que esto, ¿cierto? Hay unos asuntos psicológicos, emocionales, ¿cierto? Que también entran a jugar un papel importante. Y de todo esto, pues vamos a estar hablando en este tiempo. ¿Cuál es entonces la química y los circuitos cerebrales del amor romántico? ¿Será que existe un amorómetro? Es decir, un aparato, una tecnología que podamos eh, poner en una persona y medir cuánto está enamorada, cuál es su nivel de amor. La respuesta es que sí. Tenemos un amorómetro que se llama la resonancia magnética funcional, que mide el flujo sanguíneo del cerebro. Y hay una publicación justamente de Helen Fisher y su grupo de investigación en 2005, donde sometieron a personas que estaban en estados de relaciones de enamoramiento, amor, y indagaron qué áreas se activaban en el cerebro cuando las personas estaban bajo estas emociones. El artículo se llama Amor Romántico, un estudio de resonancia magnética funcional de un mecanismo neural para la elección de pareja. En esta oportunidad, ellos escanearon el cerebro de 49 personas, 17 que acababan de enamorarse locamente, 15 que acababan de terminar una relación, 17 que afirmaban ahora estar enamorados después de 21 años de matrimonio. Pero Helen Fisher empezó haciendo este tipo de análisis con grupos pequeños, por supuesto, pero posteriormente empezó a hacer este ejercicio con muestras más representativas, de forma que los resultados se pudieran generalizar. Ustedes saben que en ciencia los resultados, si no tienen una muestra representativa, pues no se pueden generalizar a la población. Pero en este caso, ella ha hecho estudios representativos y ha dedicado su vida a hacer este tipo de estudios con diferentes tipos de población y se ha convertido quizás en una de las neurocientíficas más importantes y referentes mundiales en términos de este tema. Bueno, pero también hay otros neurocientíficos famosos. Además de Helen Fisher y su equipo como Arthur Aaron, Lucy Brown, está Andreas Bartels, Jim Pau, Larry Young, Donatella Maraciti, Semir Seki, entre otros que vienen estudiando estos temas de forma amplia. Aquí vamos a encontrar algunas publicaciones de Helen Fisher y sus grupos de investigación en revistas de alto impacto, en revistas científicas. Tenemos artículos desde los 90, destaco aquí algunos desde los años 2000 hacia adelante, como por ejemplo los mecanismos neurales de la elección de pareja, una hipótesis, definición de los sistemas cerebrales de lujuria, atracción romántica y apego, sistemas de recompensa, motivación y emociones asociados con el amor romántico intenso en las primeras etapas, amor romántico, un sistema cerebral de mamíferos para la elección de pareja, sistemas de recompensa, adicción y regulación de emociones asociados al rechazo en el amor, correlatos neurales de la satisfacción y el bienestar conyugal, recompensa, empatía y afecto, correlatos neuronales del amor romántico intenso a largo plazo, amor intenso, apasionado y romántico, una adicción natural, cómo puede informarse mutuamente los campos que investigan el romance y el abuso de sustancias. Y fíjense que estamos hablando de publicaciones que, al menos las que tengo referenciadas acá, están hasta el año 2016. Bueno, con todo esto, pues lo que podemos entender es que el amor es el resultado de unas zonas, estructuras cerebrales que se activan y por tanto hay unas redes neuronales. Yo quiero hacer un énfasis en este momento en que no hay una única zona, estructura cerebral a la que podamos atribuir el amor. El amor es el resultado de un conjunto de interacciones de neuronas, de zonas, de áreas, de sistemas químicos, bioquímicos y por tanto, esta imagen nos muestra cómo sería un cerebro que vive las fases tanto del enamoramiento, amor y desamor, donde está activo todo. Pero por supuesto, sí hay unas áreas que se activan más que otras. La pregunta es, ¿usamos el 10% de nuestro cerebro? La respuesta es no, eso es falso, eso es un neuromito. Un neuromito quiere decir que algo que supuestamente se basa en conocimiento científico es falso, es algo que no es cierto. Este es un video que les recomiendo. Voy a dejarles también en el enlace de este video. Dura 18 segundos como para mostrar cómo se activa el cerebro en tiempo real. Es una simulación de cómo el cerebro se activa
para entender cómo el cerebro constantemente está trabajando. Aun cuando estemos durmiendo, nuestro cerebro está activo. Piensen, por ejemplo, cuando uno está enamorado, aún sueña uno con esa persona, o cuando uno está en la etapa de desamor, también, ¿cierto? Vive estas etapas y el cerebro no para. Despierto o dormidos nosotros, el cerebro no duerme, el cerebro siempre está trabajando. Nos enamoramos gracias a aproximadamente 29 áreas cerebrales distintas que dependen de hasta 10 sustancias químicas o incluso más. ¿Cuáles entonces son las etapas del amor? Aunque se han postulado varias clasificaciones, en el 92, esta misma autora, Helen Fisher, en su libro titulado Anatomía del Amor, una historia natural del apareamiento, el matrimonio y por qué nos desviamos, la resume en tres: atracción sexual, amor romántico y apego. Hablemos entonces de la atracción, cómo comienza este proceso. La atracción se deriva de la información recibida por nuestros principales canales sensoriales sensitivos. En nosotros, a diferencia de otros mamíferos, en nosotros los principales canales sensoriales son la visión y la audición. Por supuesto que tenemos el olfato, el gusto, la audición y demás sentidos, pero nosotros principalmente llegamos a atraernos por una persona por lo que vemos y lo que escuchamos. Cuando vemos a alguien que nos atrae, se activa el lóbulo occipital, que es el encargado de procesar la información visual. Esa información llega al lóbulo occipital, pero esa información después pasa al giro fusiforme del lóbulo temporal, que es esta zona que estoy marcando en verde. Y ese giro fusiforme determina si lo que estamos viendo nos gusta o no. De alguna forma es la que nos permite darnos cuenta, identificar si eso que vimos es de nuestro agrado. Hay una hipótesis que dice que poco podemos hacer para controlar quién nos atrae y quién no, porque el enamoramiento químico empieza en un ámbito invisible e imperceptible, que nos sentimos atraídos por aquellas personas con sistemas inmunitarios diferentes al nuestro, y es su olor del que no somos conscientes el que nos guía. De alguna manera, esta es la razón que tiene que ver con nuestro instinto reproductivo, dicen quienes plantean esta hipótesis. La descendencia de una pareja con sistemas inmunitarios muy distintos tendría una carga genética más variada, y eso sería pues adaptativo. Sin embargo, la investigación sobre la influencia que tienen las ferormonas en el comportamiento de los seres humanos aún no es concluyente. Quizás en otros mamíferos, en animales, sí encontramos que el olfato juega un papel importante en su atracción, en su instinto sexual reproductivo, pero en el ser humano aún las investigaciones no son concluyentes al respecto. Volvamos entonces al estudio del amorómetro, de la resonancia magnética funcional, y qué encontraron este equipo de investigación donde estaba Helen Fisher. Encuentran que se activan unas regiones que vemos allí en estas imágenes: el núcleo caudado, el área tegmental ventral, que está a la altura del tallo cerebral, y incluso hicieron una relación entre la activación de estas zonas y el nivel de enamoramiento que tenían las personas a través de unas pruebas test que se habían construido y que medían qué tan enamorado está una persona, porque también esos test existen. Entonces aquí tenemos distintas regiones, áreas donde se encuentra activación cuando las personas están enamoradas, distinto a personas que no están enamoradas y que las sometieron a este mismo estudio, y esas zonas no están activadas de forma intensa, como lo vemos acá. ¿Qué áreas entonces se activaron en resumen? El núcleo caudado, el área tegmental ventral, la corteza cingulada, la corteza prefrontal, la corteza insular, con incluso algunas diferencias entre hombres y mujeres, como lo vemos allí en pantalla. Pero aunque todas las áreas cerebrales están implicadas cuando estamos enamorados, existen áreas y estructuras específicas que se activan de forma especial, como las que vimos hace un momento. Yo les decía que todo el cerebro se activa, no es que estamos enamorados y el cerebro solo eh, tiene activas unas áreas y otras no. El cerebro sigue trabajando en conjunto. Por ejemplo, veamos la número 1 allí en la imagen. El lóbulo occipital es el que nos permite reconocer objetos y la visión. Nosotros seguimos viendo a la persona, ¿cierto? Esta información nos realimenta y nos
nutre esos sentimientos que tenemos por la persona, pero seguimos viendo los objetos, las situaciones del entorno. El lóbulo parietal, el número 2, permite que procese toda esa información de sentidos del tacto, dolor, gusto y temperatura. El número 3, lóbulo temporal, todos los procesos de audición, memoria, emociones y aprendizaje. El número 4, el lóbulo frontal, razonamiento, planificación, solución de problemas y parte del lenguaje, que por supuesto están relacionados con el amor y estas fases incluso del desamor. Se han incluso generado imágenes como estas del mapa del querer o del amor en el cerebro, donde la literatura pues es variada en cuántas regiones están implicadas. Está el córtex posterior, cuerpo estriado, el área tegmental ventral, córtex medio, amígdala, hipocampo, ínsula, córtex lateral, córtex anterior, núcleo caudal, putamen, núcleo accumbens, etc. Bueno, pero entonces hagamos un resumen de cuáles son esas principales áreas que se activan especialmente, ¿cierto? Con un énfasis especial en estos momentos. Está el área tegmental ventral, que está a la altura del mesencéfalo, allí en el tallo cerebral. Está la amígdala, que está en el lóbulo temporal, que está relacionada con las emociones, y ahora vamos a ver detalladamente qué implica la activación de estas áreas. Tenemos el núcleo accumbens, que es el centro del placer, especialmente estimulado en las adicciones. Tenemos la corteza prefrontal, que es la que está asociada con las funciones ejecutivas, con todo el razonamiento, juicio, planeación, etc. Tenemos también el cíngulo, tenemos los tálamos, tenemos el hipotálamo, tenemos el hipocampo, tenemos la ínsula, que está a la altura del lóbulo temporal. Internamente, si abriéramos un poco el lóbulo temporal, internamente está otra corteza que se llama la ínsula y que fue descubierta no hace muchos años. Tenemos el núcleo caudado, que hace parte de los ganglios basales, que están al lado de los tálamos, que también juegan un papel importante en esta actividad. Muy bien, ¿qué entonces implica la activación de estas áreas? Empecemos con el área tegmental ventral, ¿cierto? De abajo hacia arriba, a la altura del tallo cerebral, es donde se inicia la liberación de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con el placer y tiene que ver con el circuito del amor romántico. Tenemos la amígdala, la pueden ver allí en la imagen de abajo, que nos permite procesar las emociones, especialmente las que tienen que ver con el miedo y la ira y la ansiedad, que son las emociones más básicas que tenemos nosotros los seres humanos. En el amor, pues se activa la ansiedad por la persona que amamos, por eso nos da susto, nos sudan las manos, ¿cierto? Y pues genera toda la respuesta intensa como la pasión romántica. Tenemos el núcleo accumbens, que les decía que es el centro del placer, principales áreas donde se libera la dopamina, está relacionada con la anticipación, con la experiencia de gratificación, ¿cierto? De recompensa, y junto con el área tegmental ventral nos hace sentir placer, prestar atención, mantener la motivación para perseguir y obtener recompensas. Entonces, en este caso, para permanecer, para buscar a la persona que nos genera ese placer. Está el núcleo caudado, que tiene que ver con la percepción y el procesamiento también de la recompensa, el placer asociado con el amor. Entonces, fíjense que hay varias estructuras, zonas cerebrales que pueden participar en conductas similares. Tenemos el hipotálamo, que regula las funciones corporales como el apetito, el sueño, la respuesta sexual y también la liberación de la hormona oxitocina y vasopresina, que se han asociado con el amor y el apego. Tenemos al hipocampo, que es el que está en rojo, esa bolita roja que está allí abajo en la imagen, que tiene que ver con la memoria, con el almacenamiento y evocación de información, y es la que lidera todo ese proceso de almacenamiento de información junto con otras estructuras. Pero en el amor, estas experiencias se almacenan en forma de memorias emocionales. Tenemos la ínsula, que es la que les mostraba allí en verde. Está relacionada con varias conductas, con el procesamiento emocional, con la interacción social, con el deseo sexual y amor romántico, con las conexiones entre otras emociones, pensamientos y sensaciones corporales asociadas con la pareja. También está implicada en la empatía y la capacidad para entender y compartir las emociones de la pareja, con la percepción de expresiones faciales, tono de voz, gestos que comunican emociones.
También ayuda a la capacidad de manejar conflictos, expresar afecto y mantener la estabilidad emocional. Ayuda también a la autoconciencia emocional, permitiendo a las personas reconocer y comprender sus propias emociones al respecto. De otra parte tenemos el cíngulo, que es esa área naranja que ven ustedes allí en todo el centro de la imagen. Juega un papel en la regulación emocional y en la respuesta al dolor emocional. Aquí encontramos una estructura específica que participa en el desamor. Como cuando nos rechazan o nos separamos de la pareja, el cíngulo tiene una activación importante en este momento. Tenemos la corteza prefrontal con la toma de decisiones, regulación emocional, evaluación de la información social, ayuda a evaluar los pro y los contra de la relación y nos permite tomar decisiones, si debo o no continuar con la persona, etc. También participa en la empatía, en la comprensión interpersonal, en la elaboración de gestos de afecto, comunicación emocional y acciones que fortalecen la relación amorosa. Permite recordar momentos de pareja con la ayuda del hipocampo. Es decir, que todas estas estructuras, me devuelvo, todas estas estructuras trabajan en red, se conectan, interactúan entre sí. Creo que es importante decir en este momento que no hay una única estructura que tenga que ver con el amor, sino una red completa que participa en ello. Pero también es cierto que estas estructuras no solamente participan en estas conductas que les he mencionado, sino que en el cerebro las zonas y estructuras cerebrales participan en múltiples conductas distintas. Y asimismo, cada conducta es el resultado de la interacción de múltiples estructuras y áreas cerebrales. Aquí entonces vamos a hacer un resumen de las sustancias químicas que se liberan, de las hormonas y neurotransmisores que se liberan en esta dinámica cerebral. Las hormonas son las que viajan por el torrente sanguíneo, que es en la imagen que ustedes ven a mano derecha inferior, y los neurotransmisores, los que viajan en el sistema nervioso por medio de la comunicación de las neuronas que liberan neurotransmisores para estimular otras neuronas y que permiten que haya comunicación entre estas y lo que llamamos sinapsis. Es decir, que el enamoramiento, el amor y el desamor es el resultado de todo un cóctel de sustancias químicas, ¿cierto? Una mezcla de sustancias químicas circulando por nuestro sistema nervioso. Aquí tenemos entonces un resumen de las principales: la testosterona, los estrógenos, las endorfinas, la DHEA, dehidroepiandrosterona, la FEA, feniletilamina, la dopamina, la serotonina, la norepinefrina o también conocida como noradrenalina, la oxitocina, la vasopresina, las citoquinas inflamatorias, la acetilona, endovalium y gonadotropinas y el cortisol. Bueno, hablemos rápidamente de cada una de ellas. La testosterona es la hormona por excelencia del deseo sexual, pero también aparece en menor cantidad en las mujeres. No solamente la tenemos los hombres, sino también las mujeres las tienen en menor cantidad. Los estrógenos, que es la hormona de la reproducción, que por supuesto la tienen de forma importante las mujeres. Las endorfinas, las hormonas del placer y el bienestar, son opiáceos naturales secretados por la hipófisis. Por ejemplo, las endorfinas se liberan cuando hacemos ejercicio y por eso el ejercicio se asocia con bienestar, con placer, ¿cierto? Pero también en el amor romántico, en el enamoramiento, también se libera. Tenemos la DHEA, la hormona del emparejamiento, que es la responsable de que una persona en particular nos guste, ¿cierto? Que nos centremos en una. La FEA, la feniletilamina, que es la hormona del amor a la primera vista, produce un efecto parecido a las anfetaminas, que las anfetaminas son unas drogas adictivas. Nos da energía desbordada, sentimos placer, optimismo, excitación, idealización de la persona elegida, y solo con pensar en ella se nos acelera el metabolismo, se nos disminuye el apetito. También se le ha considerado una sustancia química antidepresiva. Por ejemplo, el chocolate y las rosas contienen esta sustancia en altas dosis. Tenemos a la dopamina, que es quizás la hormona por excelencia, neurotransmisor por excelencia, que se libera desde el área tegmental ventral que ya yo les había mostrado hace un tiempo. Está relacionada con la motivación, recompensa y placer, hace parte de las moléculas de la felicidad. No solamente tiene que ver con las relaciones amorosas, sino que también cuando una persona está
en estado de placidez, de felicidad, que después vamos a hablar de eso, también se encuentran altas dosis de dopamina junto con otras sustancias químicas. Produce adicción al placer, o sea, nos volvemos adictos al placer y está muy relacionada con todas las adicciones, pero no solamente las adicciones al cigarrillo, a las sustancias eh, de las drogas psicoactivas, sino que también, por ejemplo, hablemos del celular, la adicción al celular. Ahí también la dopamina juega un papel importante, por eso nos cuesta tanto liberarnos del celular, se nos queda el celular en la casa y empezamos a angustiarnos, a generar ansiedad por el efecto que tiene la dopamina. Sensaciones de que las personas amadas son únicas. Parece que las personas adictas a la dopamina son incapaces de mantener relaciones estables y van, como dicen coloquialmente, de flor en flor sin comprometerse. La serotonina en el enamoramiento disminuye su concentración, mientras que estas que hemos venido hablando aumentan sus dosis. Por el contrario, la serotonina baja su concentración y al bajar hace que solo veamos lo positivo de la persona y nos obsesionemos con esa persona. En la fase del amor es responsable del amor duradero. O sea, en el enamoramiento nos obsesionamos, pero en la fase del amor eh, hay sensaciones de tranquilidad, de paz interior, seguridad y placidez que caracteriza pues a las personas que están en esta etapa. Tenemos a la norepinefrina o noradrenalina, que aumenta la tensión y la energía. Por eso aparece la euforia, la excitación, pero además hace que se nos inyecte adrenalina, que hace que nuestro corazón lata más rápido, suba nuestra presión arterial, nos suden las manos y nos ruborecemos. Da pie a toda esa montaña rusa de emociones que sentimos, desactiva señales de sueño y hambre. Por eso, cuando estamos enamorados, estamos con la persona amada, no sentimos hambre, no nos damos cuenta ni siquiera que es hora de comer algo. El sueño se nos también trastorna. Tenemos a la oxitocina que aumenta durante el contacto físico, abrazos, caricias. La intimidad y las interacciones afectivas están mediadas por esta hormona, fortaleciendo lazos emocionales. Se libera en la lactancia, por ejemplo. De ahí que la madre e hijo, hija, cuando se está lactando, se crean unos lazos muy fuertes. Es la hormona del orgasmo y la satisfacción de la monogamia. Se asocia a la felicidad y a la vida amorosa inicial de una pareja, pero también influyen los celos. Cuando estamos ante una situación que consideramos una amenaza, que es lo que percibe la persona que siente celos, descienden los niveles de oxitocina y aumentan los de cortisol, que son los que hacen que nos estresemos, que hace que sintamos miedo, pánico y ansiedad. Está la vasopresina, que se libera en el hombre durante la eyaculación, generando sentimientos de apego y disparando su instinto paternal. Y también está vinculado a esos comportamientos que generan relaciones monógamas a largo plazo. Tenemos a la acetilona, endovalium y gonadotropinas. La acetilona es segregada por cualquier animal que se encuentre en estado de celo y nos empuja a sentir deseo por mantener relaciones sexuales con las personas que nos atraen. Junto con el endovalium y las gonadotropinas, son la mezcla que más actúa en el ámbito del sexo y el deseo. Tenemos a las endorfinas que regulan el dolor y la sensación de bienestar. Durante el desamor, la disminución de estas endorfinas nos va a llevar a una mayor sensibilidad al dolor emocional y a una disminución de ese estado de ánimo. Y tenemos de otra parte el cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés, que ya la hemos venido mencionando varias veces, que puede aumentar durante periodos de desamor o separación y contribuye a sentimientos de ansiedad y malestar emocional. Por último, tenemos a las citoquinas inflamatorias. Durante el estrés emocional, como el desamor, se puede liberar entonces estas sustancias químicas, lo que puede contribuir a síntomas físicos como fatiga, dolor y malestar general. Es decir, cuando una persona está en desamor, es cierto que físicamente se siente fatigada, hay dolor, hay malestar general. O sea, no es solamente algo psicológico, es algo físico que está ocurriendo internamente en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué implica entonces la activación de todas estas zonas, estructuras y esa liberación de estas sustancias químicas en cada una de las etapas que podemos vivir en una relación de pareja? Vamos justamente a hablar de ello. Hablemos entonces del enamoramiento. ¿Cuáles son las características? ¿Qué pasa en nuestro cerebro y cuánto tiempo dura? ¿Qué características tenemos?
La atracción sexual se da gracias a las hormonas testosterona y estrógenos. Al inicio de una relación, el cortisol, la hormona del estrés, aumenta. Ese incremento crea la sensación eufórica de mariposas que sentimos en el estómago. Durante este mismo periodo se han reportado una disminución en la actividad de la corteza prefrontal, la que queda en la parte de adelante, en la frente, y que es importante para el razonamiento y el juicio, donde están las funciones ejecutivas. El amor desactiva la vía neuronal responsable de las emociones negativas como el miedo y el juicio social. Esa es la base neural para la sabiduría antigua que dice que el amor es ciego. Es decir, cuando estamos en estado de enamoramiento, hay una desactivación importante de ese sistema emocional que se conoce como el sistema límbico en la zona central de nuestro cerebro con el lóbulo frontal, específicamente con la corteza prefrontal. Y por esa razón es que dejamos de ver objetivamente, solo vemos lo positivo de la persona, ¿cierto? Perdemos el juicio objetivo, de ahí la frase que el amor es ciego. ¿Qué entonces se activa un sistema de recompensa en nuestro cerebro en la fase de enamoramiento? Está el núcleo caudado, el área tegmental ventral, la corteza cingulada y la corteza insular, que se van activando cada vez más con el tiempo. La corteza prefrontal, que controla la búsqueda, planea tácticas, calcula pérdidas y ganancias, registra el avance hacia el objetivo. Es decir, cómo voy con esa persona cuando estamos en fase de conquista de una persona, voy bien, no voy bien, me está aceptando, no me está aceptando, ¿cierto? Eso es porque la corteza prefrontal nos permite evaluar y concluir cómo vamos en ese intento por conquistar a una persona. Ese sistema de recompensa, por supuesto, busca que detectemos, percibamos, discriminemos entre varias recompensas y esperemos a una de ellas. Les decía entonces que hay una activación que se va dando desde el tallo cerebral hasta la corteza prefrontal. Entonces, inicialmente se nos activa el área tegmental ventral con esa liberación de dopamina. Pasamos al núcleo accumbens, donde está el centro del placer por excelencia del cerebro, y de allí a la corteza prefrontal, donde también hay una activación importante, pero como les decía, en esa fase de enamoramiento empieza a desactivarse esta área. Aquí tenemos el circuito de la dopamina, cómo esa dopamina viaja por estas áreas específicas del cerebro. Y la pregunta es, ¿qué es entonces el amor romántico para el cerebro? El amor romántico es dopamina circulando por el sistema de recompensa para que el amante centre su atención en el premio más importante de su vida, una pareja que transmita su ADN para toda la eternidad. Claro, ustedes seguramente me van a decir que esta es una definición muy fría, muy mecanicista, ¿cierto? Pero realmente es lo que para el cuerpo, para el organismo, es el amor romántico. Es una inundación de dopamina por todo ese sistema de recompensa. ¿Para qué? Para que logremos que el amante centre nuestra atención en nosotros y de esa manera podamos transmitir nuestra descendencia, nuestro ADN, por largo tiempo. Obviamente las especies buscan que sus genes continúen transmitiéndose, que no se extingan. Y de ahí que al lado ven una imagen de un libro que se llama El gen egoísta de Richard Dawkins, las bases biológicas de nuestra conducta, que fue publicado en 1976. Pues este libro plantea, entre muchos asuntos, que los comportamientos altruistas o aparentemente altruistas pueden ser explicados desde una perspectiva evolutiva, ya que ayudar a otros incluso a costa de uno mismo puede beneficiar la transmisión de los genes compartidos. En otras palabras, que no es que muchas veces seamos altruistas, el altruismo es el ayudar al otro, el buscar el beneficio del otro, que muchas veces no hacemos esto por el bienestar del otro, que lo estamos haciendo ayudando al otro, pero porque en realidad nos estamos ayudando a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En el sentido del amor romántico, para que nuestros genes se perpetúen en el tiempo. Entonces, haciendo un resumen de las estructuras, áreas que se activan, tenemos de abajo hacia arriba la amígdala, el área tegmental ventral, con las emociones, efectos condicionados,
Tenemos, en segundo lugar, un sistema de recompensa mediado por el núcleo accumbens, el haz prosencefálico medial, el área tegmental ventral. Y la planeación y el juicio, donde aparece la corteza prefrontal y la corteza frontal. Hablemos entonces de qué pasa específicamente en el enamoramiento, qué sustancias químicas están implicadas, qué hormonas y qué neurotransmisores específicamente están implicados. Tenemos entonces que se nos estalla un cóctel de químicos que revolucionan nuestras emociones. Aquí están todas estas sustancias químicas de las que ya hemos hablado, pero haciendo una selección de las que están implicadas específicamente en la etapa de enamoramiento. Y vamos a hacer énfasis en estas tres: la dopamina, la noradrenalina o norepinefrina y la serotonina, que es la que se disminuye. ¿Eso qué significa? Cuando la dopamina y la norepinefrina están en altas concentraciones, la conducta se orienta a un objetivo y nos genera adicción. Por eso entonces el enamoramiento que nos genera eso, adicción. Pero la serotonina baja, en bajas concentraciones, nos genera una conducta obsesiva, similar a lo que pasa en el trastorno obsesivo compulsivo, donde la persona se vuelve obsesiva, insistente, perseverante en ciertas conductas. Veamos qué pasa con la dopamina alta y la serotonina baja. Cuando hay dopamina alta tenemos euforia, energía excesiva, insomnio, pérdida de apetito, atención y motivación. Solo pensamos en esa persona, perdemos el sueño, el apetito. Y cuando la serotonina está en bajas concentraciones, con esta combinación de dopamina alta y serotonina baja, cavilación, obsesión, compulsión, ¿cierto? Solo pensamos en esa persona, solo queremos estar con esa persona, pensamos solo en esa persona, etc. Bueno, veamos una definición de enamoramiento. ¿Qué es entonces el enamoramiento? En español, por supuesto que en otros idiomas no aplicaría, pero fíjense que qué curioso que podríamos decir que enamoramiento significa enamoramiento. Aunque quizás no lo podamos traducir en otros idiomas de la misma manera, lo cierto es que este principio sí es cierto independientemente de la cultura. ¿En qué sentido? En que en la etapa es la etapa en la que ambos muestran lo mejor de ellos y esconden sus defectos, incluso lo hacen de forma no consciente. Nosotros nos estamos mostrando en nuestra mejor versión, no con nuestros defectos, sino con lo mejor de nosotros. Por esta razón, para ambos, la pareja es perfecta y vemos a la pareja como perfecta, la idealizamos porque no le vemos imperfecciones, no le vemos defectos. Y si los vemos, no los consideramos importantes porque el juicio, recuerden que se desconecta la corteza prefrontal de forma importante. En ese sentido, perdemos el juicio, la objetividad. Y por eso en esta etapa recomiendan no casarse estando enamorados. No es que no nos casemos sintiendo algo por la persona, pero que cuando estamos en esta fase de inundación emocional de estas sustancias químicas, en este estado, dejemos que el tiempo muestre un poco mejor las cosas. Les voy a poner una analogía sencilla. Piensen en un agua turbia, un agua que tiene pantano, arena, lodo, ¿cierto? Yo no puedo ver el fondo del agua porque todo está turbio, pero si yo espero un tiempo, de forma natural se va aclarando, ¿cierto? La arena, el lodo, todo va bajando y se puede ver con mayor claridad. Eso mismo pasa en el enamoramiento. Con el tiempo podemos empezar a ver mejor, con mayor claridad, para poder tomar una decisión más informada de si nos conviene o no esa persona. La pregunta entonces es: ¿cuánto dura el amor romántico? ¿Puede durar toda la vida, como en las telenovelas o eh, en series infantiles? ¿Cuánto dura el amor romántico? Encontramos que las personas comienzan a expresar y a sentir: ya no siento lo mismo, se me está acabando el amor. Y aquí estamos hablando de situaciones en las que no ha pasado nada, no hay una infidelidad de por medio, maltrato, etcétera, sino que la relación puede ir de una manera tranquila, pero los sentimientos cambian, generalmente en uno de los dos.
No existe un consenso definitivo sobre cuánto tiempo dure el amor romántico, ya que puede variar significativamente entre individuos y relaciones. Por supuesto que cada pareja, cada relación es diferente, pero en promedio se ha calculado que dura entre 18 meses y 3 años. Si estamos hablando de 18 meses, estamos hablando de año y medio y 3 años. En promedio, es decir, puede haber personas que duren menos y otras que duren más. Y la razón es porque moriríamos de agotamiento si se prolonga por más tiempo. El sistema nervioso no está diseñado para aguantar estos niveles tan altos de sustancias químicas en altas concentraciones. Según el doctor Sergio Montero de la Universidad de Colima de México, el amor dura hasta 3 años en mujeres y en hombres 6 meses. O sea que hay incluso diferencias por género. Esto sucede porque las mujeres tienen estrógenos, lo que favorece un incremento en el tamaño del área tegmental ventral, el hipocampo, la corteza prefrontal y la corteza del cíngulo, que están más desarrolladas que las de los hombres. Por ello, las mujeres generan más recuerdos, memorias, fechas, y el hombre casi no. También por eso es más fácil para el hombre terminar una relación. Pero, ¿qué sucede con el tiempo con el amor romántico? Las parejas ya no pasan todo el día hablando ni bailando hasta el amanecer. La pasión desaforada se disuelve. Algunos van al consejero, otros buscan una relación extramatrimonial o se acostumbran a una relación duradera desprovista de pasión. Y aquí llegamos quizás a un punto que yo les preguntaba al inicio de esta intervención y es cuántas veces quizás estamos en una relación y ya dejamos de sentir lo mismo. Muchas veces pasa en los matrimonios, las personas se casan enamoradas, pero el amor romántico, el enamoramiento termina. Y en ese momento las personas piensan que entonces ya dejaron de amar. Y por eso muchas relaciones terminan, se separan o se divorcian. Y ustedes se han dado cuenta que incluso hay parejas que a los 6 meses de casado se divorcian o se separan. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo lograr esto? Los receptores neurales se han acostumbrado al enamoramiento químico. Los niveles de liberación de las hormonas y neurotransmisores implicados en el enamoramiento disminuyen. ¿Puede durar entonces el amor toda la vida? La respuesta es que sí, porque acá es donde empezamos a ver los defectos del otro. Y la pregunta es, ¿estoy dispuesto a aceptar a esa persona con sus cualidades y defectos? Les ponía la analogía del agua turbia. Piensen justamente que el agua se empieza a aclarar y ya empiezo a ver lo que no me gusta del otro. La convivencia, el compartir más tiempo hace que empiece a conocer más a la persona y ya vea cosas que antes no veía, que quizás eran las cosas que veían las otras personas y que yo no veía porque estaba enamorado. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a aceptar a esa persona con sus cualidades y defectos? Hay diferencia en hombres y mujeres en la maduración de la corteza prefrontal. En las mujeres termina aproximadamente a los 21 años y en los hombres a los 26. Es por esta razón que los hombres tardan más en comprometerse en relaciones estables. Y por esta razón muchas veces las mujeres buscan hombres mayores que ellas, porque los buscan más maduros. Y fíjense que esa madurez psicológica es porque hay una dependencia de una madurez cerebral. Hablemos entonces ahora de la etapa del amor. ¿Qué caracteriza a esta etapa? Les decía entonces que llega un punto donde tenemos que tomar la decisión. Voy a continuar con esta persona a pesar de sus defectos, pero estamos hablando de defectos sencillos, de cosas que podemos negociar, porque en las relaciones hay asuntos negociables, pero otros no negociables, ¿cierto? El maltrato, el abuso no son negociables, pero asuntos como los gustos y algunos asuntos se pueden negociar. Por esa razón, si lo deseamos y trabajamos para ello, aquí entra un asunto de la voluntad, esa magia se transforma a sí misma en nuevos sentimientos de seguridad, comodidad, calma y unión con la pareja. Ya no es el desbordamiento de sustancias químicas, ya es un estado más tranquilo, de comodidad, de gusto, de unión con la pareja.
Seguramente ustedes han conocido parejas como estas, personas que son adultos mayores y todavía están juntos. Hay una definición de amor que me gusta mucho, que dice que amar es caminar juntos en la misma dirección. Fíjense que lo que nos está diciendo es que es una decisión, el amor es una decisión. Por supuesto que involucra sentimientos, no podemos estar aislados de ellos, pero amar es caminar juntos en la misma dirección, decidir amar, decidir continuar a pesar de sus defectos, a pesar de. Pero caminar juntos en la misma dirección también es no desviarse del camino, seguir juntos, seguir de la mano juntos. Hay una trama evolutiva del amor que arranca por el deseo, claro, nos llama la atención una persona, se nos activa todo nuestro instinto sexual humano y de ahí pasamos a una etapa de enamoramiento, pero posteriormente pasamos en ese amor a la etapa de apego, donde está más claramente el amor. Pero si no conectamos el apego con el deseo, ahí es donde muchas relaciones terminan, porque el asunto es volver a conectar apego con deseo para que el círculo continúe y no pare. Deseo, amor, apego y así sucesivamente. La trama evolutiva del amor entonces implica que el amor romántico desencadena el deseo y luego con el tiempo da paso al apego. No obstante, el deseo y el amor y el apego pueden visitarnos siguiendo otra secuencia. Por desgracia, muchos pasan por periodos en los que estos tres impulsos no se concentran en la misma persona. Deseamos a uno, amamos a otro y estamos apegados a otra persona. ¿Qué son entonces cada una de estas definiciones? El deseo es la necesidad de satisfacción sexual con casi cualquier pareja, que está mediada por la testosterona, es decir, sentimos una atracción por otra persona. El amor romántico es conseguir a la persona amada, donde está la dopamina y la baja serotonina, ¿cierto? Y el apego, los sentimientos de calma, seguridad y unión con una pareja de larga duración, el tiempo necesario para criar a los hijos, donde está la oxitocina y la vasopresina. Como les decía, cada uno viaja por diferentes caminos del cerebro, pero dan lugar a conductas, esperanzas y sueños distintos y hay que buscar cómo conectarlos, que se mantengan en una red donde el deseo, el amor, el apego y nuevamente el deseo continúen su camino. Pero por desgracia muchos pasan por periodos en los que estos tres impulsos no se concentran en la misma persona. Conocemos no solamente nuestras relaciones personales, familiares, de amigos, estos casos de infidelidades de otras relaciones, sino que también en la política, en la farándula, en el mundo artístico, recientemente el caso de Shakira y Piqué. La pregunta es cómo prendemos nuevamente la llama del deseo. ¿Será que es a través de los afrodisíacos, cervezas, aletas de tiburón, sopa de nido de pájaro, caviar, ostras, langostas, cervezas? La respuesta es no. La respuesta es que la naturaleza solo ha creado una sustancia capaz de estimular el deseo sexual en hombres y en mujeres y se llama la testosterona. Entonces, para volver a conectar el apego con el deseo, necesitamos volver a activar la testosterona en nosotros. Recuerden que la testosterona no es de exclusividad del hombre, sino que la mujer también tiene testosterona. Pero entonces, ¿qué eleva la testosterona? Las fantasías sexuales, mirar, palabras, el peligro, la novedad, los olores. El amor estimula el deseo. La dopamina aumenta la testosterona. El amor estimula el deseo, pero ¿puede el deseo estimular el amor? El deseo no conduce necesariamente a la pasión y la obsesión del amor romántico, pero puede hacerlo. La testosterona eleva los niveles de dopamina. Existe un riesgo al tener relaciones sexuales con alguien con quien no quieres comprometerte, porque puede que te enamores. Es decir, que hay personas que ustedes saben que pueden tener una relación sexual con alguien sin necesariamente estar comprometidos con esa persona. Y hoy en día, cada vez esto ha cobrado mayor auge en países principalmente como los europeos, donde las personas pueden simplemente conocer a alguien, les atrae, la desean, se acuestan y ahí termina la relación. O tener relaciones donde se buscan únicamente para satisfacer sus deseos sexuales. Pero ¿qué pasa? Hay liberación,
de testosterona, de dopamina. Y lo que estas personas no consideran es que se genera apego. Aunque no lo crean así, uno de los dos puede terminar apegándose al otro y por tanto estas relaciones se empiezan a volver más complejas. Hablemos entonces de lo que se libera, oxitocina y vasopresina en estas dinámicas de relaciones. Están relacionadas con el parto, con la lactancia, con la cópula, o sea, con las relaciones sexuales. Entonces, fíjense cómo en una relación sexual se libera oxitocina y vasopresina. En la relación madre-hijo, en los machos y hembras adultos en sus relaciones también se liberan estas sustancias y dan paso a el apego. La química del apego puede disminuir el deseo y sofocar la química del amor. El apego está diseñado para mantener a dos personas juntas el tiempo necesario para la crianza, pero en una forma sosegada y tranquila. Eso de que hasta que la muerte los separe no es una incitación al asesinato o suicidio. Dicen que el amor es ciego, pero el matrimonio restaura la vista. Y aquí quiero mostrarles cómo incluso se habla de que la religión e incluso la espiritualidad, que son dos cosas distintas, ¿cierto? La religión seguramente asociada más a rituales, a instituciones religiosas, pero la espiritualidad como algo más en la relación de la persona con ese ser espiritual. Se ha encontrado desde muchos tiempo atrás, desde la década de los 90, que la religión es un determinante de estabilidad marital, como lo publica este artículo en el 93, y dice entre sus resultados, que los resultados también sugieren que la compatibilidad religiosa entre los cónyuges en el momento del matrimonio tiene una gran influencia en la estabilidad matrimonial. Hay un artículo que se llama La neurociencia de la espiritualidad, la religión y la salud mental, una revisión y síntesis sistemáticas, que nos habla de la relación entre la neurociencia, la espiritualidad, la religión y la salud mental. Existen múltiples publicaciones en revistas de alto impacto. Este es un artículo de una base de datos llamada Elsevier, que es de alto impacto mundial. Y abundan los artículos en los que se encuentra que la espiritualidad, la religión está asociada con mejor calidad de vida, mejor bienestar psicológico, mejor salud mental. Este artículo en particular, publicado en 2022, dice: investigaciones anteriores destacan la importancia de la espiritualidad, religión y su relación con varios aspectos de la salud mental y las intervenciones clínicas. Esta investigación se ha ampliado para incluir el examen simultáneo de correlatos neurobiológicos de la espiritualidad-religión para dilucidar posibles mecanismos biológicos. Por supuesto que ciencia y religión, aunque pueden tener un diálogo, también tienen asuntos que los delimitan y los separan. Cuando hablamos del estudio de la religión, la espiritualidad en ciencia, no estamos diciendo que la ciencia esté diciendo que Dios o cualquier otro ser espiritual existan o no existan. No es su campo y no tienen forma de hacerlo, sino que lo que están diciendo es: vamos a tomar el fenómeno religioso, el fenómeno espiritual, como una conducta humana que podemos estudiar a través de la psicología, de la antropología, de todas las disciplinas de las ciencias sociales humanas, y lo podemos entender como un hecho fenomenológico. Y así es como lo estudian, como un hecho fenomenológico. Como un hecho fenomenológico encuentran que la espiritualidad de la religión aporta. Incluso en parejas cristianas practicantes se ha encontrado que su relación se fortalece cuando se apoyan en su fe. Cuando hablamos del cristianismo, no solamente hablamos del catolicismo, también hablamos de la iglesia evangélica o protestante, y también hablamos de la iglesia ortodoxa, que son las tres ramas del cristianismo, y comparten el libro sagrado común que es la Biblia. Y por ejemplo en Eclesiastés 4:12 dice: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, hablando de la pareja. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Habla de tres hilos. ¿Por qué? Porque ese tercer hilo corresponde a esa fuerza espiritual, a ese ser espiritual que en el cristianismo sería Jesús, ¿cierto? La Trinidad. Incluso entonces se ha investigado sobre la religiosidad, espiritualidad y la salud mental, año 2020,
donde evaluaron a una muestra de 306 participantes pertenecientes a tres grupos religiosos de Colombia y Argentina: pentecostales, trinitarios, unitarios, adventistas y católicos. Específicamente en Colombia se presentaron un mayor bienestar psicológico y religiosidad extrínseca personal. También se ha indagado los efectos positivos de la religión y la espiritualidad en el afrontamiento de duelos. Los grupos religiosos pueden brindar distintos tipos de sostén emocional, práctico, intelectual y espiritual, independientemente de que una persona o un terapeuta sea creyente o no. Puede reconocer que una persona que es religiosa y se apoya de la religión para afrontar un desamor, esto puede ser de utilidad. Y aquí hay artículos que lo muestran. Ser y sentirse parte de una comunidad religiosa puede ayudar a aquellos en duelo a disminuir sus sentimientos de soledad, como también a aumentar una mayor conexión con la vida, con sus sentimientos positivos y con la posibilidad de hacer proyectos nuevos. En este artículo, en esta editorial, Espiritualidad y Salud Mental, explorando los significados del término espiritual, se dice que los estudios científicos han demostrado asociaciones positivas y causales entre el bienestar espiritual y los buenos parámetros de salud física y mental en las últimas décadas. Se ha demostrado que el bienestar espiritual modula las funciones neurovegetativas, principalmente mediante la reducción del estrés. Además, se ha documentado cambios biológicos y psicológicos en actos de oración, perdón, gratitud, contemplación, rituales sagrados y bendiciones. El afrontamiento espiritual o el uso de prácticas y concepciones relacionados con la fe para afrontar situaciones amenazantes de manera positiva puede ser un recurso valioso para el bienestar. Tenemos incluso un artículo de la APA. Los que somos psicólogos sabemos que la APA es un organismo, la Asociación Psicológica Americana, también está la Psiquiátrica Americana, pero específicamente esta nos muestra este artículo que se llama La incorporación de la terapia espiritual en terapia de pareja en la práctica, la terapia de pareja cristiana como ejemplo. Les decía que hay estudios que muestran que en parejas cristianas hay un mayor factor protector de estabilidad en el matrimonio. Y en esta publicación dicen que es un tratamiento que a petición de la pareja, o sea, que la pareja solicita que se incluya la dimensión espiritual en su terapia, en ocasiones recurre a recursos espirituales para abordar cuestiones relacionales. Hicimos un seguimiento de 65 parejas de 29 terapeutas de pareja que se anunciaban como terapeutas de incorporación espiritual durante 402 sesiones y encontraron que la espiritualidad de pareja predijo el uso de intervenciones espirituales más que la espiritualidad del terapeuta. Las intervenciones espirituales más utilizadas incluyeron oración silenciosa por la pareja, debate sobre la esperanza y perdón y estímulo para consultar su corazón. En este tipo de terapia, los terapeutas utilizaron enfoques de terapias de pareja basados en evidencia. Entonces volvemos a la pregunta, ¿podemos lograr que el amor dure para siempre? ¿Es esto posible? Y volviendo un poco a la pregunta de qué pasa, por qué yo no puedo perdurar en una relación, permítame contar un caso propio, personal. En mi juventud tenía relaciones con personas y el amor se me acababa. Recuerdo mucho el caso de una relación con una novia que tuve, en la que de un momento a otro, sin nada extraordinario, dejé de sentir amor por ella. Ya no sentía lo mismo. Fue tanto así que ella me preguntó: ¿qué te pasa? ¿Ya no me quieres? Y no fui capaz de decirle que no. Pensé que le iba a causar un dolor mayor y pensando en ella, porque igual la quería, pero ya no sentía lo mismo, le dije: no, pues soy yo, no sé qué me pasa, necesito como estar a solas, como darnos un tiempo porque quiero aclarar mis sentimientos, mirar bien qué me pasa. Y realmente no estaba buscando salir de esa relación para empezar otra o porque otra persona me estuviera gustando en ese momento, no, eso no era lo que me pasaba. Simplemente ya no sentía lo mismo. Y eso me empezó a hacer dudar de poder tener una relación a futuro estable. Nos dimos el tiempo y para mí fue la excusa para que en ese tiempo, a mi modo de ver, ella se fuera dando cuenta que las cosas no iban bien y que ella gradualmente se fuera desenamorando de mí. Pero eso no pasó. Ella seguía enamorada de mí, yo ya la había superado, terminamos la relación
Y yo pues continué, no busqué otra relación en ese momento inmediatamente, pero sí empecé a salir en grupo. Incluso me acuerdo que fui a una fiesta con una amiga, no porque estuviera buscando nada con ella, sino pues para ir con alguien a esa fiesta. Y ella estuvo en esa fiesta, me vio con esta persona y creyó que habíamos terminado por esta persona. Ella terminó odiándome y aprendí con esta situación que uno tiene que ser sincero. Si ya los sentimientos han cambiado, pues eso hay que hablarlo, ¿cierto? Porque no estamos exentos de que nuestros sentimientos cambien. Pero es importante evaluar por qué están cambiando mis sentimientos, porque ya estoy viendo los defectos de la otra persona, mis propios defectos. Estoy dispuesto a seguir con esta persona a pesar de o no, nuestros proyectos de vida son similares o no, ¿cierto? Es un momento de evaluación. Por eso amar es caminar juntos en la misma dirección. Aquí tenemos una pareja que se ha determinado como una de las que más tiempo han estado juntos, Florence y Piercy, 80 años de casados, la pareja con el matrimonio más duradero. ¿Cuál es el secreto de su éxito matrimonial? Ella, un vaso de whisky con el almuerzo, una copa de jerez con la comida y no preocuparse por decir lo siento. Él responde, la felicidad conyugal de estos 80 años se centra en el sí, mi amor. Suena cómico, pero más allá de las respuestas literales, lo que hay acá es que hay negociación, es que los dos se ponen en el lugar del otro, de alguna manera han decidido permanecer juntos. ¿Podemos lograr que el amor dure para siempre? Es posible. Esta imagen que ustedes ven allí es una foto de mis abuelos paternos, en sus bodas de oro, o sea, 50 años de matrimonio, y duraron muchos años más, hasta su muerte porque ya ambos murieron. Pero a sus 50 años de matrimonio, era un ejemplo de que sí es posible que el amor dure para siempre, no porque no hubieran tenido problemas, ellos tuvieron crisis, ¿cierto? Pero decidieron continuar. Por supuesto que de pronto algunos me dirán, pero es que a veces las personas casadas se anclan en la idea de que el amor tiene que durar para toda la vida, por asuntos religiosos incluso, a pesar del maltrato, a pesar de muchos asuntos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la decisión de amar a pesar de, ¿cierto? Porque siempre vamos a tener eh, defectos, siempre vamos a tener situaciones que no nos gusten del otro. Pero aquí estamos hablando es de relaciones donde se puede decidir continuar juntos. Es más, mis papás tienen más de 40 años también casados y han perdurado en el tiempo. No porque las relaciones sean perfectas, ni la de mis abuelos, ni la de mis papás. Incluso yo estoy casado, tengo un hijo y llevo 14 años exactamente en este momento casado. No porque no tenga problemas, no porque pueda mejorar mi relación, no, no es una relación perfecta, no soy el experto en amor, no hago esta conferencia por eso, sino porque podemos aprender desde las neurociencias para cada vez hacerlo mejor. Pero he decidido amar a pesar de, he apostado por caminar juntos en la misma dirección. Entonces, ¿podemos hacerle trampa al cerebro para que el amor dure? Sí, sí lo podemos hacer. Podemos hacer trampa utilizando un gran logro de la vida sobre la Tierra, la corteza prefrontal. El amor más que una emoción es una decisión. Podemos decidir amar a pesar de. Por supuesto que hay emociones, sentimientos, pero principalmente es una decisión. La corteza prefrontal puede ejercer control sobre el resto del sistema de recompensa más primitivo, emociones e instintos. Fíjense que si hablamos desde lo instintivo, desde lo que nos determina nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra neurobiología, el amor se acaba. El enamoramiento tiene un límite. Y entonces podríamos concluir que terminamos la relación en ese momento y seguimos con una nueva, ¿cierto? Y que no vamos a poder tener una relación duradera. Pero tenemos algo que no tienen otras especies, que es la corteza prefrontal.
con la que podemos decidir sobreponernos a esos instintos e ir más allá y decidir amar, decidir continuar con una persona. Por eso le podemos decir no a la infidelidad, lo podemos hacer. Y aquí también quiero hacer una pausa. Cuando yo estaba en la universidad, tenía una relación con una chica que estudiaba también psicología conmigo y duramos toda la carrera estudiando juntos y en la relación, desde el primer semestre hasta que terminamos la carrera, e incluso posteriormente. Fue una relación de muchos años. Y recuerdo que cuando estaba ya terminando la carrera, teníamos que escoger una electiva y esa electiva la podíamos escoger en deportes. Tanto ella como yo escogimos deportes. Ella escogió voleibol y yo escogí microfútbol. Me gustaba el fútbol y pues quería practicar fútbol. Pero oh, sorpresa, no solamente se inscribieron hombres, sino que también se inscribieron mujeres. Y claro, estamos en relaciones, pero no quiere decir que no nos puedan llamar la atención atraer otras personas, que esto también es interesante, porque cuando pasa la fase de enamoramiento, nos pueden empezar a llamar la atención otras personas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver en otros lo que no tenemos con la persona actual y nos empieza a llamar la atención. Pero no nos damos cuenta también que con la persona que estamos puede tener incluso más cualidades y por eso hemos estado con esa persona que con la otra que nos está llamando la atención. Sin embargo, muchas veces nos dejamos llevar es por emociones y por eso muchas personas caen en infidelidad. En este caso que les estoy contando de la universidad, cuando me percaté que me estaba llamando la atención y mucho, decidí que no le iba a preguntar ni el nombre. Quizás una decisión muy exagerada para muchos, muy radical, pero no me quise exponer, no quería comprometer la relación bonita que estaba teniendo con esta persona y decidí no exponerme. ¿Cómo es el proceso de la infidelidad? Se los pongo y explico con esta analogía. Piensen en unas manos con unos hilos. Al principio yo puedo romper esos hilos con facilidad, pero con el tiempo, si sigo compartiendo con esa nueva persona, sigo saliendo, haciendo planes, etcétera, voy alimentando sentimientos y puedo llegar a esta imagen donde la persona está atada, ya con una fortaleza tan fuerte, valga la redundancia, perdón, con un lazo tan fuerte que ya por más esfuerzo que haga, ya no me puedo salir de ahí. Y eso pasa muchas veces en los procesos de infidelidad. Pensemos en cómo aparece una infidelidad. Generalmente pensemos en el caso típico, el jefe con la secretaria, con la asistente. ¿Qué pasa? Empiezan a compartir, hay un coqueteo, hay un gusto, la invita a salir, le acepta la invitación, empiezan a compartir, ¿cierto? Y se van alimentando y alimentando y alimentando sentimientos. Al principio quizás las personas dicen, no, yo lo tengo claro, yo sé que es casado o que es casada o que somos casados ambos, pues con parejas distintas, lo tenemos claro, yo sé hasta dónde llego, yo lo sé manejar. Sin embargo, recuerden que en las relaciones se va liberando no solo dopamina de placer, sino también oxitocina, vasopresina y se va generando apego. Y ya después las personas difícilmente pueden terminar esa relación y terminan cayendo en infidelidades. Es decir, que la infidelidad no se da de un momento a otro. La infidelidad se alimenta. ¿Podemos amar voluntariamente? Sí, podemos hacerlo. ¿Cómo? Haciendo cosas nuevas juntos, emocionantes, poco habituales, ligeramente peligrosas, vacaciones románticas, adrenalina y dopamina se libera en esos momentos. Pero también el humor es novedad, es inesperado. La intimidad sexual, por supuesto, ¿cierto? Piensen en los matrimonios que han perdido la pasión, pues la intimidad sexual también hace que se libere testosterona y permite que se maneje con habilidad los aspectos sexuales de una relación para que se creen más vínculos. Pero también la intimidad no sexual, ¿cierto? Porque no es solamente el sexo, la cercanía en las mujeres, hablar. Para las mujeres es muy importante hablar, que compartan con ellas, que les dediquen tiempo. En los hombres estar juntos, que la mujer lo acompañe mientras hace cosas físicas. Por ejemplo, si va a tener un partido de fútbol, que la mujer esté con él. Para él es importante. Eso genera vínculo. Trabajar, etcétera.
algún nivel de misterio, obstáculo, incertidumbre o espacio. La pronta adquisición de la recompensa reduce la duración y la intensidad de dopamina, la demora, la estimula. Piensen, por ejemplo, si una pareja, él la invita a salir y ella pregunta, bueno, ¿a dónde vamos? No, no te preocupes, es sorpresa. ¿Qué está haciendo ahí? Le está generando misterio, ¿cierto? Está ayudando a que se libere ansiedad, dopamina, ¿cierto? Y eso ayuda también a esta dinámica. Poner buena cara, nos sentimos atraídos por personas felices. Decirse cosas bonitas, llegar a acuerdos, ceder, negociar. Recuerden que el amor, más que un sentimiento, es una decisión. Rechazar las distracciones de otros amantes, decir no a la infidelidad, como les decía, es posible hacerlo. Porque es difícil que el viejo amante compita con el nuevo amante. Ya les decía que la nueva persona que aparece, como solo me está vendiendo lo positivo o yo solo estoy viendo lo positivo, porque tendemos a ver de forma no objetiva, vemos solo lo bueno, pero todavía no podemos ver lo negativo también que toda persona tiene. Hablemos ahora de qué diferencias se han encontrado, para terminar este capítulo del amor, qué diferencias se han encontrado en los estudios con personas no heterosexuales. Estudios de neuroimagen han encontrado que las regiones cerebrales activadas durante el amor romántico, como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, muestran patrones similares en individuos homosexuales y heterosexuales. Esto sugiere que las experiencias emocionales y de apego asociadas con el amor romántico pueden ser universales independientemente de la orientación sexual. Es decir, que en el plano objetivo, estudiando el cerebro, el sistema nervioso, no hay diferencias significativas que permitan identificar que el sistema nervioso, el cerebro heterosexual y no heterosexual sea distinto. Sin embargo, en el plano subjetivo, estudios de neuroimagen han mostrado que hay diferencias sutiles en cómo se procesa y se percibe la información emocional. Por ejemplo, la respuesta del cerebro a imágenes eróticas puede variar entre personas heterosexuales y homosexuales. Muy bien, y con esto damos por terminado este primer capítulo de el enamoramiento, amor y desamor, donde hemos abordado únicamente las dos primeras etapas, enamoramiento y amor. Vamos entonces a un segundo video donde vamos a hablar del desamor. Muchas gracias por su atención.